Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí se le escucha. Ya, muy bien, vamos a continuar con el tema que habíamos dejado la anterior clase referente a los componentes de los instrumentos. Bien, la anterior clase nosotros habíamos visto algunas características de los componentes de los instrumentos que debíamos emplearlos en las regiones ultravioleta, visible y cercano infrarrojo, que eran las regiones generalmente empleadas, utilizadas para la aplicación de una serie de técnicas instrumentales donde habían como elemento, como componente fundamental la presencia de un instrumento. Ahora, estos instrumentos íbamos a describir dentro de lo que era cada uno de sus componentes, pero sin olvidar que estaban relacionados con tres fenómenos como eran la absorción, la emisión y el fenómeno de la fluorescencia. Habíamos visto también que los componentes de estos instrumentos para estos fenómenos eran componentes bastante parecidos, tenían muchas similitudes, pero no podíamos decir que eran componentes que eran los mismos, que eran iguales, sino que eran bastante parecidos. Y tenemos un esquema para representar los distintos componentes para un equipo cuyo principio sea la absorción, otro para que sea la emisión y finalmente teníamos cuando nos encontrábamos frente al fenómeno de la fluorescencia. Dentro de los componentes de los instrumentos, nosotros habíamos detectado 5 elementos fundamentales que eran las fuentes de radiación, los selectores de longitud de onda, los recipientes que contenían a la muestra, los detectores y finalmente los medidores. Cuando hablábamos de las fuentes de radiación, teníamos que mencionar que una fuente de radiación para ser considerada y para cumplir dicha función tenía que tener dos características fundamentales. En primer lugar, tenía que ser capaz de producir la suficiente potencia y esta potencia tenía que ser estable y constante. Una vez que nosotros garantizábamos eso, o a pesar de eso, en los nuevos equipos nosotros podíamos encontrar equipos construidos con, diríamos, instrumentos, se los denomina instrumentos de doble haz, donde tienen los elementos responsables de ir a anular cualquier tipo de alteración o cualquier tipo de podríamos mencionar alguna pequeña variación que pudiese presentarse, estaban ahí ya listos para corregir los equipos conocidos como espectrofotómetros de doble haz. Luego debíamos considerar a las fuentes de radiación y por las características que éstas tenían, podíamos considerar 3 tipos de fuentes de radiación. Por un lado, considerábamos a las fuentes de radiación continuas, luego a las fuentes de radiación de líneas y a los rayos láser. Y dentro de cada uno de estos grupos nosotros teníamos que describir las fuentes para cada región de interés dentro del análisis instrumental, que venían a ser el ultravioleta, el visible y el infrarrojo. Cuando hablábamos de aquellas fuentes continuas que se caracterizaban por emitir una o varias longitudes de onda, dentro un amplio rango de longitudes de onda, nosotros teníamos para el ultravioleta las lámparas de deuterio, las lámparas de arco, xenón y mercurio, teníamos también en la región de visible considerar aquellas lámparas fabricadas con filamento de tungsteno y para el infrarrojo nosotros podíamos considerar aquellos sólidos calentados aquellos sólidos inertes calentados a temperaturas que oscilaban entre 1500 y 2000 grados Kelvin. Si hablamos de las fuentes de líneas, entre las fuentes de líneas cuya característica fundamental va a ser emitir exclusivamente
algunas longitudes de onda o referirnos a un número totalmente limitado, restringido de líneas espectrales. Para este tipo de fuentes contábamos con las lámparas de vapor de mercurio y de sodio, y las más comunes que nosotros estudiaremos posteriormente van a ser las lámparas de cátodo hueco y de descarga de electrodos. Finalmente, en determinadas circunstancias pueden ser utilizados como fuentes de radiación también los rayos láser, donde estos se van a caracterizar por tratarse de radiaciones que son muy intensas, son coherentes y cuyo principio va a ser la emisión estimulada de radiación. Toda característica o todo rayo láser debe tener características de monocromaticidad, de coherencia y deben deberse a la emisión en dirección definida. Eso en cuanto a las fuentes de radiación. Acá tenemos la luz incoherente, la luz coherente propia de los rayos láser, y pasamos a un segundo componente. Si nosotros nos referimos y nos vamos más adelante y vemos a los esquemas de los equipos, en este caso de la absorción, hasta ahora hemos estudiado aquellas características, diríamos, aquellos elementos, aquellas variedades que podíamos encontrar y considerar dentro de lo que eran las fuentes de radiación. Entonces, después de las fuentes de radiación y seguros de contar con aquellos elementos o aquellas fuentes capaces de emitir una serie de rayos cuyas longitudes de onda sean o estén dentro del mismo rango, pasamos a un segundo componente muy importante que va a ser el selector de longitud de onda. Cuando hablamos de los selectores de longitud de onda, vamos a decir en primer lugar qué entendemos por un selector de longitud de onda. Como vamos describiendo los componentes de un instrumento, vamos a ver que es un componente, que es un dispositivo que nos va a permitir elegir una longitud de onda que sea específica o que tenga un rango estrecho de longitudes de onda de un determinado espectro mucho más amplio, y estos selectores de longitud de onda van a ser empleados, van a ser utilizados en una serie de equipos. Los que nos interesa estudiar en este caso, estamos hablando de equipos como los espectrofotómetros. Podríamos relacionar con otro tipo de equipos, pero nosotros vamos a referirnos exclusivamente a un espectrofotómetro. Ahora, los análisis espectroscópicos requieren como condición, como requisito, contar con un grupo muy limitado, con un grupo estrecho, restringido y continuo de longitud de onda. ¿Qué hace entonces el selector de longitud de onda? Va a permitir que únicamente que aquel haz de luz con una longitud de onda determinada o que se encuentre en un pequeño rango pase hacia el detector, pase hacia la muestra, de tal manera que el resto de las señales, el resto de las longitudes de onda puedan ser desviadas, puedan ser bloqueadas, y solo se emplee, solo se utilice aquellas longitudes de onda que hayan sido seleccionadas, que hayan sido separadas, que hayan sido o que estén formando parte de diríamos, que posean un rango bastante estrecho, bastante limitado de longitudes de onda. Entonces, es de esta manera que nosotros vamos a ver la variedad de elementos que cumplen esta función, la del selector de longitud de onda. Y dentro de estos componentes, nosotros vamos a tomar en cuenta dos elementos fundamentales
que vamos a encontrar en los distintos instrumentos que usemos a diario. En primer lugar van a ser los filtros y en segundo lugar se van a encontrar o vamos a conocer a los monocromadores, que en esta oportunidad, que en el desarrollo de este tema los vamos a considerar como selectores de longitud de onda. Dentro de los filtros, nosotros vamos a mencionar y vamos a estudiar dos tipos de filtros. Los filtros de absorción o los filtros de vidrio, que también reciben ese nombre, y vamos a tener los filtros de interferencia. Los primeros, los de absorción o de vidrio, están construidos de tal manera que permitan trabajar con longitudes de onda comprendidas en la región del visible, mientras que el filtro de interferencia tiene la característica de poder actuar con señales que estén comprendidas dentro de la región del ultravioleta, dentro de la región del visible y dentro de la región del cercano infrarrojo. Y los otros elementos que nosotros podríamos considerarlos como selectores de longitud de onda también van a ser los monocromadores. Y nosotros en este caso vamos a considerar dos tipos de monocromadores, los monocromadores de prisma y los monocromadores de red. Vayámonos a ver entonces primero a los filtros. Y en este caso vamos a hablar y vamos a definir qué características presentan estos filtros. Estos filtros van a ser capaces de absorber, o sea, los filtros de absorción, estoy diciendo, por el principio de la absorción, llamados también o conocidos como filtros de vidrio, tienen la característica de absorber ciertas zonas del espectro. Es decir, que a través de la absorción van a permitir el paso de algunas longitudes de onda únicamente. Estos filtros absorben amplias zonas de frecuencia y van a ser capaces de transmitir solo una estrecha banda de longitudes de onda. A ver, aquí tenemos un término que lo vamos a ir utilizando con mayor frecuencia, que va a ser el término de banda, que entendemos en este caso del tema cuando decimos o empleamos el término de banda, decimos que es un intervalo o es un rango dentro del espectro electromagnético. Y si nosotros nos referimos a una banda estrecha, estamos hablando una banda estrecha de radiación, se va a referir a un rango que sea muy específico, que sea muy limitada, ya sea de longitudes de onda o de frecuencias que se encuentren dentro del espectro electromagnético. Entonces, cuando nosotros nos referimos en una primera instancia a este tipo de selectores, entre comillas diremos, y hemos dicho que los más sencillos en tomar en cuenta van a ser los filtros de vidrio o los filtros de absorción, que también reciben ese nombre. Hemos dicho cuál es el principio, van a absorber ciertas zonas del espectro. Estos filtros van a ser construidos de vidrio, son conocidos como filtros de vidrio, están construidos por vidrios coloreados o también puede tratarse de un colorante que esté suspendido en gelatina y este se encuentre entre dos placas de vidrio. Generalmente se toma en cuenta a la parte, o sea, con mayor facilidad cuando hablamos directamente de un vidrio coloreado. Estos filtros tienen algunas ventajas, como también presentan desventajas. Van a ser económicos y la otra característica que tienen son los más fáciles de fabricarlos inclusivemente. Tienen el mismo principio, podríamos decir, que las gafas que se utilizan para el sol, los Ray-Ban, como podríamos mencionar, etcétera, que se tratan de vidrios coloreados. Ojo, y decimos que específicamente estos filtros van a ser
construidos van a funcionar únicamente o van a servir para la región del visible. Ahora, tienen una anchura de banda efectiva que oscila entre 30 y 250 nanómetros de longitud de onda. Son de fácil manejo, son económicos, son de gran disponibilidad y eso hace que sean más económicos, que sean, podríamos mencionarlos, mucho más fáciles en su uso, pero igualmente presentan algunas desventajas que con el tiempo, con el pasar del tiempo, van a ir perdiendo el color, es decir, van a ir decolorándose. Luego vamos a ver también que van a perder la intensidad, ya no van a presentar las características iniciales y van a tener que su ancho de banda va a ir cambiando conforme van a ir produciéndose los cambios de color. Y también se los puede denominar, se los llama como selectores discontinuos. Bien, con todas estas ventajas que consideramos a los filtros de absorción, también debemos considerar a los filtros de interferencia. Son filtros que se van a fundar en las interferencias ópticas, que ya habíamos visto la anterior clase cuando nos referíamos a las interferencias constructivas y a las interferencias destructivas o sustractivas, cuyos elementos o cuyos componentes de este tipo de filtros van a ser un dieléctrico. Este dieléctrico puede tratarse de un fluoruro de calcio, también podremos hablar de un fluoruro de magnesio. Van a encontrarse entre dos películas metálicas, donde generalmente estas son de plata, y también hay que considerar dos placas de vidrio transparentes. Cuando nosotros nos referimos, aquí tenemos un esquema, un croquis del filtro de interferencia, nos vamos a referir que cuando comparamos estos filtros con los filtros de vidrio, vamos a decir que se los puede considerar que son de mejor calidad, puesto que presentan un ancho de banda que va a ser mucho más estrecho. Aquí, al tratarse de una radiación que sea mucho más monocromática, mucho más restringida, este tipo de radiación que va a ser característica de este tipo de filtro de interferencia, nos va a permitir tomar en cuenta las regiones del ultravioleta, las regiones del visible y las regiones, una pequeña parte del cercano, del infrarrojo cercano. Entonces, este filtro no es tan sencillo como en el caso anterior, donde hablábamos de un vidrio coloreado o de una gelatina con colorante, etcétera. Aquí ya hemos mencionado otros componentes y como podemos ver acá, en primer lugar, el elemento fundamental va a ser pues el dieléctrico. Este dieléctrico que se encuentra en la parte central, la parte blanca. Esta capa de dieléctrico puede tratarse de un material, como hemos mencionado, puede ser el fluoruro de calcio, fluoruro de magnesio, que es la fluorita. Este espesor del dieléctrico es el que determina la longitud de onda que va a pasar a través de un filtro de interferencia. Después, diríamos, limitando este dieléctrico, vamos a encontrar dos placas metálicas, una a cada lado. Y finalmente, después de las placas metálicas, vamos a encontrar una placa de vidrio en la parte superior y una placa de vidrio en la parte posterior. Entonces, cuando nos referimos a este filtro de interferencia, vamos a decir que se basa en dos tipos de interferencias ópticas y de esta manera nos van a permitir proporcionarnos o nos van a permitir contar con radiaciones bastante estrechas. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso de separación? Muy diferente al filtro de vidrio, donde el principio era la
absorción. En este caso, vamos a contar con un haz de luz que va a ser perpendicular, va a atravesar este filtro y vamos a ver que no va a pasar en su totalidad, no van a pasar los rayos totalmente, sino incide el haz y una pequeña fracción va a ser capaz de atravesar la primera capa metálica, es decir, va a lograr atravesar la primera capa metálica y el resto va a ser reflejado, como pueden ver en este diagrama a la derecha. La parte que ha logrado pasar la placa metálica va a sufrir una partición similar cuando incida en la segunda placa metálica que va a estar después o a continuación del dieléctrico. Es decir, si la parte que se ha reflejado de la segunda interacción que se ha producido es de la longitud de onda adecuada, se refleja ¿cómo podríamos decir? Desde la cara interior de la primera capa en fase con la luz incidente y como consecuencia vamos a tener que el haz va a llegar a reforzarse, esta longitud de onda va a ser reforzada, va a ser sumada, va a tener mayor intensidad porque es el resultado de la sumatoria de ambas, y mientras que el resto, lo que queda, la mayoría de las que han quedado, que se van a encontrar fuera de fase, solo recuerden que hemos tomado en cuenta, todas van a ser aquellas que tenían las características fundamentales y una de ellas era que deberían encontrarse en la misma fase y aquellas que no estuviesen en fase van a sufrir o van a tomarse, va a llevarse a cabo, se va a desarrollar una interferencia destructiva, de tal manera que solo van a lograr atravesar, solo van a ser seleccionadas aquellas que estuviesen en fase con una diferencia de fase de 0, con una diferencia de fase de 360, mientras las que estuviesen totalmente opuestas han sido destruidas, han sido anuladas en su totalidad. Estas, entre otras características que presenta el filtro de interferencia, es que son de mejor calidad, o sea, las separaciones que se logran van a ser mucho mejores que las obtenidas con el filtro de absorción o de vidrio. Hemos dicho que en el primer caso se presentan muchos cambios debido al transcurrir del tiempo, van a ir variando, van a disminuir la intensidad, van a ir cambiándose de color, como habíamos mencionado, mientras que aquí hay la posibilidad, diríamos, de contar con un ancho de banda mucho más restringido. Vamos a ver que va a ser más específico el momento de separar. Por eso decimos, se utiliza un ancho de banda que va a ser estrecho, que va a ser restringido. Otra de sus características es que con este filtro de interferencia podemos trabajar en las regiones del ultravioleta, podemos trabajar en las regiones del visible y también tomando en cuenta la región del cercano infrarrojo. El principio de separación, como hemos descrito, va a ser la interferencia, tanto la constructiva como la sustractiva. Ahora, origina radiaciones restringidas y una desventaja que podríamos considerar va a ser el aspecto económico, ya que por la estructura de este filtro, por los componentes que presenta este filtro, resulta ser un equipo más costoso porque tiene mayor dificultad, se tiene mayor dificultad en cada uno de los componentes que van a formar este. Bien, ahora, a ver, un ratito, aquí me estoy, ya, estamos bien. Bien, hemos hablado de entre los selectores de longitud de onda, para que recordemos, hemos hablado de los filtros. Acabamos de tomar en cuenta los dos filtros más
comunes en utilizarlos, que van a ser los filtros de vidrio o de absorción, y también vamos a tener a los filtros de interferencia, cada uno con un principio diferente, pero los dos, como se dice, destinados a seleccionar, destinados a poder obtener, podríamos decir, separar, distinguir, diferenciar el paso de solo algunas longitudes de onda. Entonces, ya sea en el caso del filtro de vidrio a través del fenómeno de absorción o también por el fenómeno de la interferencia, como es en el filtro de interferencia, se nos permite el paso de solo algunas longitudes de onda. Antes de pasar con el segundo grupo de selectores de longitud de onda, quiero hacer énfasis en que hemos hablado del término banda. Hemos dicho que es un intervalo, hemos dicho que es un rango dentro de lo que es la espectroscopía dentro de lo que es el espectro electromagnético. Nos hemos referido a la característica, podríamos decir, de elegir, de seleccionar, de escoger una determinada longitud de onda o un rango estrecho, un rango restringido de longitudes de onda, a lo que denominamos un ancho de banda estrecho, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este aspecto tenemos que tomar en cuenta un punto. Cuando ustedes revisen la literatura, generalmente, y estén hablando de los componentes de los instrumentos, idealmente se toma en cuenta que el selector de longitud de onda va a ser capaz de elegir, de seleccionar, de escoger, de separar una longitud de onda. Por eso se dice, debe trabajar con un haz monocromático, pero en la práctica muy rara vez, podríamos decir nunca, casi se trabaja en estas condiciones. Lo que sí tomamos en cuenta y lo que ocurre normalmente en la práctica, como podemos decir, es contar con un ancho de banda totalmente estrecho, que sea restringido, que sea totalmente, diríamos, que permita seleccionar a un número de longitudes de onda que sea en la menor cantidad posible. Entonces, es por eso que nosotros mantenemos o trabajamos, empleamos el término de un ancho de banda restringido. Eso es lo que pasa en la realidad. Pero cuando ustedes hablen o revisen la literatura, necesariamente van a encontrar muchas veces cuando se les habla de un requerimiento para interactuar con el analito de un haz monocromático, que teóricamente yo consideraría un haz monocromático aquel haz que sea o que esté formado por una sola longitud de onda. Una vez que les he hecho esa aclaración, pasamos entonces ahora a hablar de los monocromadores. Y cuando hablamos de los monocromadores, ya vamos a referirnos a sistemas, a dispositivos, a elementos que sirven para lo mismo. Seleccionan la longitud de onda, escogen la longitud de onda, pero estos dispositivos combinan una serie de elementos que podrán ser, tendrán los agentes dispersantes, que podrán ser los prismas o podrán ser las redes, como vamos a ver más adelante, es decir, van a combinar un agente dispersor, como la red o como el prisma, con las rendijas. Y estas rendijas van a permitir, o sea, y unidos ambos, ¿no? El sistema dispersor con las rendijas van a dar lugar a una longitud de onda específica, es decir, van a seleccionar una longitud de onda específica. Bien, en el primer monocromador que vamos a estudiar ahora, que vamos a ver de qué manera o qué componentes tiene, vamos a tener al monocromador de prisma o de Bunsen.
Este monocromador de prisma de Bunsen, que recibe ese nombre, va a estar formado por los siguientes componentes. Vamos a tener una rendija de entrada, vamos a tener un lente de colimación o una lente colimadora, vamos a tener como el agente dispersor a un prisma, como pueden ver, vamos a contar con una lente focalizadora y finalmente vamos a encontrar a una rendija de salida. Habíamos mencionado en su definición que un monocromador combina un agente dispersor, en este caso nuestro agente dispersor es el prisma, con las rendijas de entrada y la rendija de salida. Entonces vamos a describir cada uno de estos elementos. Nosotros hablamos en primer lugar de una rendija de entrada. ¿Qué nos permite la rendija de entrada? La rendija de entrada, como nosotros podemos ver, esta rendija de entrada nos va a proporcionar la imagen, una imagen óptica que va a ser rectangular. ¿De dónde proviene esta radiación que va a entrar por la rendija de entrada? Nos vamos a remontar a un esquema que tenemos más aquí. Estamos hablando de la fuente de radiación y ahora estamos refiriéndonos exclusivamente al selector de longitud de onda. Dentro de los selectores de longitud de onda hemos visto que considerábamos los más, diríamos, simples en cuanto a sus componentes van a ser los filtros. Dos tipos de filtros hemos tomado en cuenta, el de absorción o de vidrio y el filtro de interferencia. Bien, ahora fuera de los filtros vamos a utilizar a los monocromadores y dentro de los monocromadores vamos a tomar en cuenta dos tipos de monocromadores, el monocromador de prisma y el monocromador de red. El primero, el monocromador de prisma, que recibe también el nombre de monocromador de Bunsen, va a tener la cara que, como se conecta con esta señal proveniente de la fuente de radiación, esta señal va a llegar hacia el monocromador como un haz de luz que proviene de la fuente de radiación. En el selector de longitud de onda va a seleccionarse al haz de luz necesario para ir a interactuar con la muestra. ¿Y de qué manera se va a escoger, se va a separar aquella longitud de onda o aquel ancho de banda totalmente restringido? En este caso nos toca hablar de componentes como el monocromador. Cuando hablamos entonces de los monocromadores, vamos a referirnos al monocromador de prisma o al monocromador de Bunsen. Aquí tenemos en el primer componente las rendijas. Hay dos rendijas, una rendija de entrada y tenemos una rendija de salida. Por la rendija de entrada va a venir el haz de luz blanca proveniente de la fuente de radiación, que está conformado por una serie de longitudes de onda. Y el haz que pase por la rendija de salida podrá idealmente ser un haz monocromático o tal vez va a ser aquel haz que se trate de un ancho de banda totalmente restringido, totalmente estrecho, como se dice, y que sea capaz de ir a interactuar con el analito. Bueno, hablando entonces de este componente y relacionando a las rendijas, vamos a poder referirnos a que estas rendijas presentan características como punto o bordes que van a ser afilados, generalmente son de metal, van a ser paralelos y generalmente están en el mismo plano. La característica fundamental o la diferencia entre ambas rendijas va a ser el tipo de radiación que va a ir a pasar. Aquí tenemos un haz de luz blanca que va a penetrar y va a llegar hasta un segundo
componente que nosotros lo conocemos como la lente de colimación o la lente colimadora. ¿Qué hace? Hace que el haz de luz que ha llegado hasta acá va a dar lugar o va a originar que ese haz sea paralelo en sus radiaciones para llegar hasta el prisma o hasta, en este caso, que pueden ser de distintos tipos de prismas, como vamos a ir viendo posteriormente. Nosotros en este caso simplemente vamos a hablar del prisma que tiene una característica de poder, diríamos, desviar las distintas longitudes de onda en distintos ángulos, es decir, se va a llevar a cabo una dispersión. Esta dispersión de las distintas longitudes de onda, es decir, se van a ir pasando por el prisma, se van a ir a desviar las distintas longitudes de onda, tomando en cuenta sus distintos o diferentes ángulos. Una vez que se han logrado desviar, estas nuevamente tienen que llegar, hay que pensar en una lente focalizadora que tiene la finalidad de formar nuevamente la imagen hacia inclinándose, ubicándose en la rendija de salida, y por lo tanto va a ser capaz de pasar, va a enfocarse hacia la superficie del plano focal. Esta rendija de salida que se encuentra en el plano focal va acá, se aísla la banda espectral, se aísla la longitud de onda deseada. Entonces, todos estos componentes que nosotros podemos ver van a estar protegidos por una especie de ventanas. Tenemos entonces una ventana de entrada y vamos a tener acá una ventana de salida, es decir, estas ventanas de entrada y de salida van a dar lugar o van a permitir una protección de todos los componentes que forman parte del monocromador, van a ser protegidos de la acción del polvo, de la acción de los vapores corrosivos. Entonces, esas son las características de un monocromador de Bunsen. Contamos con un haz de luz blanca policromático que va a ingresar por la rendija de entrada, va a pasar por los distintos componentes, llega al elemento fundamental que va a ser capaz de desviar las longitudes de onda tomando en cuenta sus distintos ángulos. Tenemos una lente de focalización y vamos a ver que nuevamente se van a enfocar estas, se van a reubicar para salir como un haz de luz o con un ancho de banda totalmente restringido que va a salir a través de la rendija de salida. Bien, esto cuando hablamos como agente dispersante, nosotros y tomamos en cuenta a los prismas capaces de desviar un haz de luz en sus distintas longitudes de onda. ¿Cuáles son los componentes? Una rendija de entrada, una rendija de salida, un lente de colimación o lente colimador, un prisma, una lente focalizadora. Luego vamos a hablar de los prismas. Nosotros en el esquema hemos visto un prisma que era de 60 grados, ¿no es cierto? Este estaba construido de un material conocido como el prisma de Cornu, y otro prisma que tiene un ángulo de 30 grados simplemente se lo conoce como el prisma de Littrau. Este prisma de Littrau se diferencia porque podríamos decir que va a originar uniendo dos al de 60 grados. Están construidos en cuarzo cristalino o de cuarzo cristalino, y se llega a obtener este prisma de 60 grados a través de un cementado entre dos
prismas de 30 grados y vamos a ver que cada uno de estos va a tener algunas características o va a tener algunas diferencias. Por ejemplo, podemos ver que uno puede ser construido de un material que sea el cuarzo de estrógiro y el otro podemos utilizar también el cuarzo, pero que sea levógiro. ¿Pero para qué? Siempre con el objetivo de ir limitando, evitando, en el caso en este caso, la polarización. Después tenemos el ángulo de Littrow, que vamos a ver que este se va a caracterizar porque tiene simplemente, va a contar con un ángulo de 30 grados. Pasamos a un segundo monocromador que se conoce con el nombre de monocromador de red o monocromador de Ferney-Turner. Este monocromador también tiene la misma característica, sirve para lo mismo, combinan un agente dispersor que va a ser en este caso una red, ya no va a ser el prisma que hemos mencionado anteriormente. ¿Y con qué va a combinar? Con las rendijas de entrada y de salida, de tal manera que va a proporcionarnos una selección bastante específica de longitud de onda. Aquí la diferencia, como vamos a ver a continuación, aquí tenemos un esquema donde encontramos por un lado la rendija de entrada, por otro lado tenemos la rendija de salida. Y como decíamos, es un monocromador de red, es decir, aquí tenemos una red de reflexión. Y a su vez contamos con espejos cóncavos, uno para cada lado. Entonces, cuando nos referimos a este tipo de monocromador, ¿quién es el agente dispersante? ¿Quién va a ser el responsable de diferenciar las distintas longitudes de onda? Va a ser pues las redes de reflexión, donde van a ser desviadas las distintas, el haz luminoso y va a dar lugar a la formación de longitudes de onda ya restringidas, únicas, que son capaces de atravesar la rendija de salida. Entonces, pasamos, en este caso, lo importante es contamos con las mismas rendijas de entrada, de salida. También vamos a tomar en cuenta aquí las ventanas para la protección tanto de la red como de los espejos cóncavos que encontramos, que van a servir para poder reflejar, dispersar la radiación y ir seleccionando y escogiendo aquella longitud de onda que sea la más óptima para poder interactuar posteriormente con el analito que se encuentra en un determinado recipiente. Bien, entonces ahora vamos a hablar de otro componente. Antes quiero mencionar algo que nos estamos olvidando aquí cuando hablamos de los monocromadores y tomamos en cuenta los dos tipos de monocromadores. Tenemos que decir que primero, si nos referimos al caso de los filtros, tenemos que enumerar algunas ventajas y también tenemos que enumerar algunas, así como hay ventajas, tenemos que tomar en cuenta algunas desventajas. Ahora, en el caso de los filtros, hemos dicho que los primeros, los filtros de absorción, resultan ser los más fáciles, son los más económicos, pero presentan también desventajas, como hemos mencionado anteriormente. Y cuando nosotros hablamos de los monocromadores y sus ventajas y desventajas, los dos son, diríamos, sistemas, porque están formados por más de uno o dos elementos, cuya tarea, cuya misión va a ser llegar a seleccionar, tienen que ser capaces, podríamos decir, de permitir seleccionar una determinada longitud de onda en términos teóricos o contar con un ancho de banda totalmente
restringido. Estos dos sistemas, como ser el monocromador de prisma y el de red, también tienen algunas ventajas y desventajas. Diríamos, el que resulta ser mucho más económico, donde las separaciones de las distintas longitudes de onda van a ser mucho más efectivas, porque logran dispersar linealmente la radiación. Podemos hablar que se tratan de los monocromadores de red de Therney-Turner, como estos últimos que acabamos de mencionar. Cuando hablamos de los prismas, debemos recordar que las longitudes de onda más cortas van a ser aquellas que se van a dispersar en mayor grado que las largas. Y por eso tenemos que decir que son monocromadores más compactos, son monocromadores más caros, porque no los estamos descartando ni estamos haciendo que se use diríamos menos, o que esté en una disposición menor, no por la capacidad de poder separar las distintas longitudes de onda, sino por la facilidad con la que se pueda construir, con la que se pueda contar. Es mucho más, diríamos, fácil construir una red de reflexión que hablar de la construcción de los prismas. Eso no es imposible tampoco, pero el grado de complejidad para construir y trabajar con los prismas es mucho mayor, lleva un mayor tiempo, requiere mayor dedicación y por lo tanto un mayor, diríamos, efectos económicos, van a ser más caros. En cambio, hay una, diríamos, mayor facilidad, entre paréntesis, porque tampoco no es una cosa totalmente sencilla, pero que va a llevar menos tiempo que en el caso de los prismas, y obviamente vamos a tener un mejor grado de separación de las distintas longitudes de onda. Ahora vamos a decir también, pasamos a otro componente, que van a ser los recipientes para la muestra. Estos recipientes para la muestra reciben los nombres de celdas o también pueden ser cubetas. Nos vamos a remontar al principio para que ustedes puedan ubicarse perfectamente donde estamos. Fíjense, nosotros nos encontramos en este componente, en el componente número 3, que va a ser la cubeta, que va a ser la celda, cuya misión es contener a la preparación, el analito, la muestra, como quieran ustedes entender, se encuentra contenida en este recipiente. Y este recipiente tiene que tener algunas condiciones. ¿Por qué es importante? Porque en este interior de este recipiente se va a llevar a cabo la interacción ¿de qué? De esa radiación con esa determinada longitud de onda, y que va a interactuar acá en el interior. Cuando esté pasando la radiación, se va a llevar a cabo el fenómeno de absorción. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a hablar de las fuentes de, de los recipientes o para la muestra, o los contenedores de la muestra, que reciben el nombre de cubetas y celdas. ¿Cuál es la importancia que tienen estos recipientes? Los recipientes, como hemos mencionado, contienen a la muestra, contienen al analito. En este recipiente se va a llevar la interacción ¿de quién? Del analito con la radiación electromagnética. Por eso decimos la muestra interactúa, el analito interactúa con la radiación electromagnética. La muestra absorbe radiación electromagnética monocromática. Efectivamente, gracias a la presencia de los filtros o del selector de longitud de onda, mejor dicho, del monocromador, en una palabra, se va a lograr separar
y contar con aquella longitud de onda que entre paréntesis la llamamos monocromática y que va al interactuar con el analito va a ser capaz de llevarse a cabo o producirse una absorción de radiación por parte del analito. Por lo tanto, el recipiente tiene que cumplir con ciertas condiciones. ¿Y cuáles van a ser esas condiciones que debe tener? En primer lugar, la primera condición es que estén fabricadas, que estén construidas con materiales transparentes a la radiación. No se olviden, anteriormente hemos hablado cuando se transmite la radiación, cuando estamos frente a un medio transparente. Si no es transparente, no va a poder atravesar. Entonces, una condición va a ser que estén construidas, que estén fabricadas con materiales que sean transparentes a la radiación. Entonces, si nosotros hablamos de las 3 regiones del espectro electromagnético donde se desarrollan las distintas técnicas instrumentales, tenemos nuevamente que tomar en cuenta la región del ultravioleta. Para la región del ultravioleta tenemos que tomar en cuenta un material transparente a la radiación ultravioleta que va a ser el cuarzo o el sílice fundido. Si estoy hablando de la región del visible, tendré que contar con un material que sea transparente a la luz de la región del visible. Por lo tanto, tendrán que ser vidrios silicatados. Si estoy hablando de la región del cercano infrarrojo, tendré que tomar en cuenta que en las cubetas tendrán que existir las sales de cloruro de sodio, de bromuro de potasio o de bromuro de sodio. Entonces, estos son los distintos modelos que ya en la clase práctica vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo, donde tienen distintas formas, se presentan en distintos modelos. Acá tenemos igualmente otros modelitos y vamos a ver qué características deben presentar las cubetas. En primer lugar, son de diferentes capacidades. Unas serán más grandes que otras. Las paredes deben tener un espesor constante, deben tener un camino óptico constante. El material debe ser transparente a la radiación electromagnética. Tiene que presentarse, ser capaces de presentar el fenómeno de la reproducibilidad y el recorrido de la radiación electromagnética tendrá que ser constante. Hemos acá empleado un término bastante nuevo para ustedes, que va a ser el camino óptico. Decimos el camino óptico va a ser constante. ¿A qué llamamos camino óptico? Camino óptico lo definimos como el recorrido de la REM cuando interactúa con el analito. A ver, vayámonos un ratito. A ver, aquí hay las cubetas. Aquí tenemos más claramente, entonces nos quedamos aquí. Cuando la radiación, acuérdense, tiene que pasar por una cara transparente. Muchas veces estas que están frente a nosotros van a ser opacas, otras como en este caso no. En este caso, fíjense, van a ser estas frontales son opacas, estas caras, y las caras van a ser estas laterales por donde va a pasar la radiación, necesariamente tienen que ser transparentes. Aquí tenemos la cara transparente, esta es una cara opaca. Entonces, cuando nosotros hablamos de la radiación va a atravesar por esta cara transparente y va a salir por la otra cara transparente. Más adelante vamos a ver con mayor facilidad, pero acá voy a explicarles lo que quiero que me entiendan. A ver, este va a ser nuestro recipiente. Este recipiente que contiene al analito va a tener que ser por lo menos transparentes estas caras, ¿sí? Por donde va a pasar la radiación proveniente del selector de longitud de onda,
va a atravesar todo este camino, toda esta distancia, y va a salir por la otra cara transparente. Entonces, este recorrido que nos habla tiene que ser desde que entra por esta cara transparente hasta que sale por esta otra. En todo este camino, en todo este recorrido o a toda esta distancia o todo este espesor de la cubeta del recipiente se conoce con el nombre de camino óptico. Por una va a entrar el haz monocromático, en todo este recorrido se va a llevar a cabo la absorción y va a salir una señal procedente de esa interacción que se ha llevado a cabo y esta señal va a pasar al detector para, ya vemos qué cambio se va a ocurrir. Pero, ¿qué estamos hablando ahora? De las características de este componente que va a ser el recipiente. Y hemos dicho que deben tener ciertas características, ¿no es cierto? ¿Cómo ser? ¿Por qué son importantes? ¿Cuáles son las condiciones? Ahora, como hemos dicho, estos recipientes son importantes porque en estos recipientes se coloca a la muestra. También hemos dicho que aquí se produce la interacción cuando está pasando. También hemos dicho que acá el analito va a ser capaz de absorber la radiación, si es que el principio va a ser la absorción y va a absorber entre paréntesis radiación monocromática. Si hablamos de sus formas, hasta ahora han visto hay distintas formas de recipientes o de cubetas. Las más frecuentes, como las que hemos visto, son las que tienen base cuadrangular, pueden ser también cilíndricas, como cualquier tubito aparentemente como cualquier tubito de ensayo, esos pequeñitos que van a contener a la muestra. También pueden ser recipientes de cubeta automática, pueden tener distintas capacidades y obviamente lo determinante es el material del que estén construidos. Y cuando hablamos de el material, hemos dicho transparente a la radiación. Por lo tanto, tendremos que decir, tendrá que ser transparente para el ultravioleta. Utilizaremos el material, el cuarzo, el sílice fundido. Hablaremos transparente al visible. Si estoy refiriéndome a los vidrios silicatados, no es cualquier vidrio, sino tiene que ser vidrios silicatados. En última instancia se utilizará el plástico. Y si hablo de la región del cercano infrarrojo, estoy hablando de sales como el cloruro de sodio, que es el material más frecuente para el empleo en las ventanas de estas cubetas, el bromuro de sodio y el bromuro de potasio, el bromuro de sodio y el bromuro de potasio. Ahora, estos recipientes también deben tener o deben ser sus paredes de un espesor constante. No nos olvidemos que el recorrido de la radiación a través del recipiente va a ser constante. No podemos decir lo mismo si yo utilizaría un simple tubito, como les he dado de ejemplo, ese tubito de ensayo que encontramos en el laboratorio, el pequeñito, el de menor tamaño. No tiene las mismas condiciones. Tenemos que decir, como hemos dicho, hablar de un espesor constante. Es decir, tiene que proporcionarnos la reproducibilidad, la posibilidad de reproducir los resultados. En otras palabras, hay mayores exigencias en la construcción de dichas cubetas. Ahora, los recipientes, otra de las condiciones, el material del que estén preparados. Es importante que la cubeta tenga una cara que sea transparente a la radiación. Y hemos visto también y hemos definido al camino óptico, que es el recorrido de la radiación cuando está interactuando con la muestra, con el analito. Entonces, bueno,
Y otra condición que podríamos decir, cuando estoy haciendo la medición y estoy comparando el blanco, el estándar, la muestra, necesariamente tengo que utilizar el mismo tipo de recipiente. Entonces, hemos visto los distintos modelos de las cubetas y lo que decíamos, diferentes capacidades, correcto. Paredes de espesor constante, también. Un camino óptico constante, también. Material transparente a la radiación electromagnética, también. Tener la capacidad de la reproducibilidad, correcto. El recorrido de la REM debe ser constante igualmente. Y hemos dicho que definimos como el camino óptico como el recorrido de la radiación cuando interactúa con el analito. Y toda esa distancia, todo ese espesor, toda esa medida que existe entre las dos caras internas de la cubeta que tenga base cuadrangular, por ejemplo, nosotros lo denominamos como camino óptico y lo expresamos en centímetros. Bien, ahora, estos recipientes que vamos a ir cambiando entre muestra y muestra, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos de limpieza, como también algunas formas distintas a las que hemos podido ver en el diagrama. Tenemos formas que pueden ser cilíndricas, pueden ser de base cuadrangular, pueden ser para cubetas automáticas, y cuando nos referimos a la limpieza, tenemos que decir que cuando nosotros manipulamos las cubetas, cuando agarramos, cuando cargamos, etcétera, etcétera, siempre debemos agarrar por las caras opacas y no por las caras transparentes. El hecho de agarrar por las caras transparentes con los dedos damos lugar a que hayan o se presenten las huellas de los dedos, manchas de grasa, etcétera, etcétera. Bueno, después de lavarlas, después de limpiar a las cubetas, que normalmente es con agua destilada y nada más, no deben ser colocadas en la estufa, no se debe utilizar el dicromato de potasio, no se debe utilizar cualquier material que pueda, diríamos, afectar a las paredes de la cubeta. Generalmente, bajo algunas circunstancias, se utilizan otras sustancias como el metanol o como el ácido nítrico, ojo, en determinadas circunstancias, pero con la condición de que sean grado espectrofotométrico, es decir, que hayan sido preparadas exclusivamente para limpiar este tipo de materiales, este tipo de cubetas. Bien, ahora vamos a pasar a otro componente. Nos vamos entonces a la primera parte para tener y no perder el hilo, y vamos a hablar, aquí estamos, de el siguiente componente que va a ser el detector. ¿Qué características tendrá que tener el detector para considerarlo un buen detector? Un detector va a ser, o cómo lo voy a definir, perdón, me estoy pasando ahora. Un detector debe tener o cumplir algunas características, y dentro de sus propiedades para considerarlo un buen detector, debe responder a un amplio rango de longitudes de onda, debe tener una sensibilidad a baja potencia, debe ser de respuesta rápido, debe tener bajo nivel de ruido, debe tener una buena capacidad de amplificar, y debe existir o ser un detector donde la proporcionalidad directa entre la potencia de la radiación electromagnética y la señal eléctrica producida sea la característica fundamental. Entonces, con estas condiciones, cuando nos referimos y decimos que debe responder a un amplio rango de longitudes de onda, es decir, que van a ser utilizados, como hemos mencionado anteriormente, para las tres regiones, que van a ser para el ultravioleta, para el visible, para el cercano infrarrojo. Hemos mencionado que deben ser altamente sensibles, deben presentar alta sensibilidad
a bajas potencias. Es decir, que por mucho que llegue poca luz, poca señal al detector, este debe originar, debe ser capaz de dar lugar a una señal eléctrica. Hablamos de una tercera característica que va a ser la respuesta rápida. Es decir, apenas incide un fotón, la energía eléctrica debe generarse inmediatamente. Por eso decimos de respuesta rápida. Hablamos de un bajo nivel de ruido, es decir, debe hacer caso exclusivamente a la señal proveniente de la interacción que se presente y no debe hacer caso a señales como el calor, el aumento de temperatura que pudiese presentarse, sino tiene que hacer caso a la radiación. Luego decimos que tiene una capacidad de amplificar, es decir, aquellas señales bastante disminuidas, aquellas señales muy pequeñas deben ser amplificadas debidamente para ser tomadas en cuenta el momento de obtener el resultado en el medidor. Después debe existir una proporcionalidad directa entre la potencia de la radiación electromagnética y la señal eléctrica producida, ¿no? Es decir, debe formarse la señal eléctrica que obtengamos, debe corresponder al 100% a la potencia de los fotones que han sido capaces de llegar. Bien, esas son las condiciones que nosotros podemos mencionar de los detectores y a partir de eso vamos a ver que los detectores que recordemos en el primer tema hablábamos de los transductores en espectroscopía que podían ser de dos tipos, los transductores de entrada y los transductores de salida. En este caso nos estamos refiriendo a los transductores de entrada. Y estos transductores pueden ser de dos tipos. Van a ser los transductores de fotones y los transductores de calor. ¿Por qué nosotros vamos a mencionar para cada uno que se refieran a los distintos tipos de transductores? Hablamos de los transductores que son sensibles a la radiación y como consecuencia tenemos a los fotones. Es decir, en este caso tenemos que considerar que el fotón va a interactuar con la sustancia química y va a dar lugar a la emisión de electrones, es decir, estoy hablando de una señal eléctrica y a este fenómeno nosotros lo vamos a conocer como la fotoemisión. Y por otro lado vamos a tener a la fotoconducción, cuando la radiación va a originar electrones a las bandas de los conductores, es decir, va a existir un incremento, un aumento de la conductividad. Y vamos a ver que acá vamos a estar frente a la fotoconducción. Sí, este fenómeno se conoce como fotoconducción, correspondientes a la región del ultravioleta, del visible y del cercano infrarrojo. Y para nosotros, tomando en cuenta aquellas técnicas de espectroscopía óptica. Pero no podemos, que es a lo que nosotros nos vamos a dedicar. Ahora, también existen aquellos que van a ser transductores, que son sensibles al calor, que detectan, como su nombre dice, cambios térmicos, es decir, estoy refiriéndome a milésimas de grados y por eso decimos que están originados por el calor. Y tomamos en cuenta a los detectores térmicos que responden a la potencia media de la radiación electromagnética y tomamos en cuenta o consideramos a la región del infrarrojo. Bien, entonces, dentro de esto, dentro de lo que a nosotros nos toca ver y después de haber visto las condiciones que debe cumplir un buen detector, nosotros nos vamos a referir en un primer
en una primera instancia a lo que va a ser la célula fotovoltaica. La célula fotovoltaica se caracteriza porque va a ser una especie de una cajita plástica donde vamos a encontrar acá una cajita en cuyo interior vamos a encontrar en primer lugar un electrodo plano que va a estar formado ya sea por el fierro, también puede ser el cobre. Vamos a tener la capa intermedia que va a ser la que va a estar construida en base al selenio. Vamos a tener por encima una placa delgada, como ustedes pueden ver. Esta capa delgada va a estar formada por, puede ser la plata o puede ser el oro y se recibe el nombre de electrodo colector. En primer lugar, que tenemos esos componentes, tenemos finalmente una placa de vidrio externamente y vamos a ver que llega el haz de luz, la señal luminosa, se van a romper los enlaces covalentes en dos componentes que van a ser por un lado los electrones y por otro lado los huecos. Entonces, los electrones que han logrado ser liberados van a migrar por un circuito externo para poder interactuar con los huecos que habíamos mencionado, generándose de esta manera bastante simple la corriente eléctrica. Este ejemplo de célula fotovoltaica podríamos decir que es bastante antigua y que se la utiliza más, diríamos, como una representación del principio de un detector. Este tiene, si bien podríamos decir que va a formar parte o va a ser empleado en algunos equipos portátiles, si vale el término, pero ya podríamos mencionar que es más histórico, ¿no es cierto? Es robusto, será barato, no requiere una fuente externa. Hemos dicho que el problema que presenta va a ser la fatiga, no es sensible a niveles bajos, como hemos mencionado en las condiciones de un buen detector. Y bueno, para algún tipo de análisis de rutina como alguna alternativa en artefactos portátiles, podríamos considerar a esta célula fotovoltaica o célula capa barrera. Entre sus componentes hemos mencionado entonces, aquí tenemos que se trata externamente una placa de vidrio, después tenemos una placa delgada de oro que puede ser también la plata, tenemos el selenio, vamos a tener el fierro, puede ser el cobre también como un electrodo plano que pueda compararse. Sabemos que presenta ventajas y desventajas, robusto, barato, no requiere fuente externa. La fatiga es una de sus desventajas, únicamente empleado para la región del visible. Se alcanza una sensibilidad máxima de 550 nanómetros y a niveles bajos ya no va a ser sensible, por tanto las señales bajas en potencia ya no van a poder ser tomadas en cuenta por este tipo de detector. Pasamos a un segundo detector. Este detector se conoce con el nombre de fototubo. Este fototubo tiene el principio, podríamos mencionar, de lo que conocíamos como el efecto fotoeléctrico. Tiene dos componentes importantes. Dentro de estos componentes importantes vamos a tener el cátodo y vamos a tener el ánodo, como pueden ustedes observar. Esta es una superficie fotoemisiva que está recubierta de distintos materiales y fotoemisivos, desde luego. Vamos a ver que acá va a llegar, aquí, bueno, este es el cátodo, esta superficie medio cóncava, curva, como podemos ver. Aquí vamos a tener el filamento anódico como un alambrito
Esta va a ser una ampolla de vidrio al vacío. Vamos a ver que además puede estar construida de cuarzo y muy similar a los foquitos que ustedes pueden encontrar alguna vez en las motos. Entonces, ¿qué ocurre? Viene un haz de fotones, va a agarrar y va a incidir en esta cavidad recubierta por un material fotoemisivo. Aquí los electrones en una primera instancia se van a remover, se van a agitar y van a migrar inmediatamente hacia el filamento anódico, generándose de esta manera la energía eléctrica. Entonces, acá ese es el principio nosotros del fototubo de dar lugar, originar la corriente eléctrica. Tiene una fuente de alimentación externa, es necesario establecer las diferencias de potencial entre los dos electrodos que debe ser de 90 voltios. Este fototubo, como pueden ver acá, una fotografía ya, como una ampollita cerrada al vacío, ya hemos dicho, presenta los siguientes componentes: una ampolla al vacío, un cátodo, que es una superficie fotoemisora, tenemos un ánodo y a partir de estos componentes vamos a generar la energía eléctrica. Las ventajas que presenta: un voltaje de 90 voltios, tiene mucha mayor sensibilidad que el caso anterior que hemos descrito, tiene un rango de uso que está que es para desde el visible hasta el cercano infrarrojo, tiene un mayor poder de amplificación, tiene alta resistencia técnica y tiene la gran variedad o la gran ventaja que presenta es que se puede emplear, hay una variedad de material fotoemisivo y multialcalino. Esto hace que no pierda vigencia este tipo de detector. Siempre va a estar, como se dice, considerado por las posibilidades de que continuamente se van a poder ir cambiando las superficies fotoemisivas y se utilizan materiales multialcalinos que pueden ser combinaciones de potasio, cesio, antimonio, sodio, potasio, antimonio, plata, puede ser el cesio, puede ser el galio, el indio, y así generalmente van a ir modificándose estas combinaciones de materiales multialcalinos que cada vez mejoran el efecto fotoemisivo de esta superficie cóncava, podríamos mencionar en el caso del fototubo, pero presenta una gran desventaja que es la corriente oscura por el calentamiento. El uso prolongado va a dar lugar a un calentamiento del elemento, del componente, lo que nos podría dar lugar a situaciones en las cuales la señal que se obtenga podría provenir, si vale el término, tendría origen al calentamiento, y esa es su corriente oscura que nosotros podemos mencionar, y no así a la energía que podría estar produciéndose y teóricamente nosotros seguros de que podría ser ese el resultado de la información que podría presentarnos. Esa es la gran desventaja que presenta el fototubo. Bien, luego vamos a pasar a otro tipo de detector. Este detector se conoce con el nombre del tubo fotomultiplicador. Este fotomultiplicador tiene el principio es el mismo que en el anterior caso, solamente que se han llegado a mejorar algunos aspectos, como es el caso del calentamiento. En este tipo de detectores se logra controlar el calentamiento porque se cuentan con sistemas de refrigeración de menos 30 grados inclusive, tiene una respuesta bastante rápida,
y es exclusivamente construido para aquellas señales bastante bajas. Este fotomultiplicador tiene, y hemos dicho, el principio va a ser el mismo. Como podemos ver que va a medir bajas potencias de radiación y está formado por una serie de fierros curvos y rectos, como pueden ver. Más adelante vamos a ver, aquí tenemos un esquemita donde vamos a encontrar aquí al cátodo y aquí vamos a encontrar al ánodo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de la presencia de fierros que van a ser curvos, como en este caso, y rectos. Entonces, ¿qué va a ocurrir o de qué manera se va a originar la señal cuando nosotros estemos mencionando a este tipo de elementos? Tenemos que decir que llega el haz de fotones, va a incidir inmediatamente, atraviesa llega hasta el cátodo, del cátodo va a pasar inmediatamente a uno de los, por cada uno de los fotones, va a pasar al dinodo 1, luego al 2, va a pasar al 3, va a pasar al 4, va a pasar al 5, va a pasar al 6, pasa al 7, pasa el 8, pasa al 9 y recién va a llegar hasta al ánodo. Entonces, por cada fotón que llegue, nosotros vamos a estar contando aproximadamente entre 10 a la 7 o 10 a la 8 electrones que han sido capaces de multiplicarse. Entonces, ese es el mecanismo por el que va a actuar el fotomultiplicador, exclusivamente para aquellas señales que sean, que requieran ser amplificadas, para aquellas señales, por lo tanto, demasiado o bajas. Tienen, ahora, entre sus desventajas tenemos el problema del aspecto económico, porque muchas veces va a ser pues unas 10 veces más que el fototubo normal, convencional, que nosotros podríamos utilizar. Entonces, su precio por las características de este tipo de detector se incrementan de esa manera. Hemos hablado entonces que está formado por una ampolla al vacío, tenemos un ánodo, tenemos un cátodo, la presencia de los 9 dínodos. Las ventajas: el tiempo de respuesta es inmediata, tiene un rango de uso para el ultravioleta el visible, los sistemas de refrigeración que se alcanzan son de menos 30 grados centígrados y es específico para radiaciones de baja potencia. Y su desventaja fundamental va a ser el precio, que tiene demasiado elevado. Luego vamos a referirnos a otro tipo de detector que tal vez es uno de los que se los utiliza con mayor frecuencia, que se conoce con el nombre de los fotodiodos de silicio. ¿Qué características presentan estos fotodiodos de silicio? Están formados por un material P o un material N, que se los conoce como la región P y también como la región N. Van a dar lugar a sectores de unión PN de ambas zonas, podríamos decir, y que al mismo tiempo pueden dar lugar o pueden originar a zonas de despoblamiento. Este tipo de detector, al estar formado por estas uniones PN que son polarizadas, inversamente montadas en un chip de silicio. La polarización inversa va a crear un despoblamiento que reduce casi a cero la conductancia de la unión. Si la radiación que incide sobre este chip de silicio, una vez que ha incidido, va a originar los huecos y los electrones en la zona despoblada, y al moverse va a dar lugar o va a originar a la corriente, que va a ser muy proporcional a la potencia. Entonces, este tipo de
detectores son mucho más sensibles que los fototubos y obviamente menos sensibles que los fotomultiplicadores, donde la ventaja que presentan va a ser que tienen mayor sensibilidad y el precio va a ser mucho más asequible en la construcción de los distintos instrumentos. Sus componentes, entonces, tenemos una región P, una región N y la región de unión PN de polarización inversa. Las ventajas que presentan: un rango de uso que oscila entre 190 y 1100 nanómetros y de mayor sensibilidad que el fototubo. El rango de empleo también es bastante importante. Pasemos al último componente, que va a ser el procesador de señal y el dispositivo de lectura. Incluimos estos juntos porque en los componentes, en los diagramas, generalmente los unimos para que podamos, dirían, por la proximidad que existe entre ellos. ¿Cuál es la función de un procesador de señal? Un procesador de señal es capaz de amplificar la señal, eliminar los componentes no deseados, alterar la señal de corriente continua en alterna en situaciones que se requieran, cambiar de fase y también la posibilidad de filtrar la señal. Realiza operaciones matemáticas de acuerdo a los requerimientos. Una vez que toda esa señal eléctrica ha sufrido todas estas modificaciones, este procesamiento va a acomodarse en lo que va a ser el dispositivo de lectura, y estos podrán ser los medidores que, de acuerdo al modelo del equipo, podrán ser medidores digitales, medidores analógicos o también registradores. De esta manera hemos completado los componentes presentes en un instrumento. Ahora, a partir de los componentes también podemos encontrar distintos tipos de equipos, como ser un espectroscopio, que es aquel instrumento óptico utilizado para la identificación visual de líneas de emisión atómica. Hablamos de un colorímetro, se designa con este nombre a un instrumento de medidas de absorción únicamente, en el que el ojo humano es el detector y empleando uno o más patrones de color. Tenemos a un fotómetro. Un fotómetro consta como selector de longitud de onda a un filtro. Un espectrofotómetro proporciona información sobre la intensidad de la radiación en función de la longitud de onda. Y el espectrofotómetro, un espectrofotómetro es un espectrómetro equipado con rendijas de entrada, de salida, lentes, sistemas dispersantes, detector fotoeléctrico, que permite la determinación de la relación entre la potencia de los dos haces en función de la longitud de onda, como la espectroscopía de absorción. Bien, con esto hemos terminado nuestro tema, y es hasta aquí nuestro primer parcial, que va a ser el día viernes a las 7:30 de la mañana. No se olviden, les voy a dar la respectiva información, les voy a proporcionar tanto las fotocopias, como también les voy a pasar el libro donde ustedes pueden buscar complementar la información. Que tengan un buen resto de la tarde, jóvenes. Hasta luego.